Eso muestra de que la persona ya va en camino a la recaída. Un proceso de 10 a 15 días. Recaer es cuando volvemos a ese lugar donde juramos que nunca más queríamos volver. Me imagino que algún día has dicho o has escuchado a alguien decir la historia que dice: todo estaba bien en mi vida, estaba en una muy buena relación con Dios, estaba orando, estaba bien con mi familia, estaba bien en mi trabajo, todo estaba bien y de repente todo se vino abajo, ¿verdad? Muchos hemos dicho eso, muchos hemos escuchado a otros decir cosas así, que todo estaba bien en su vida y de repente cayeron. De repente todo se destruyó o todo se vino abajo. Y bueno, hemos descubierto y hemos aprendido con mucho dolor que realmente eso no es verdad. Es doloroso enfrentar esa verdad, pero a la vez da mucha esperanza, que realmente no es cierto que una persona todo está bien en su vida y de repente todo se puede destruir, no es cierto. Incluso está demostrado en los estudios, han demostrado que las personas les toma un proceso de 10 a 15 días recaer. Es un proceso. Y hoy vamos a hablar de el camino a la recaída. Es uno de los estudios que aparecen en el libro Hay Esperanza. Es el capítulo 4, es parte del proceso de restauración. ¿Y por qué en un proceso de restauración se va a hablar de la recaída? ¿Por qué hablar de recaer si nos estamos restaurando? Pues la verdad es una de las herramientas más poderosas que nos entregaron a mi esposo y a mí comenzando nuestro proceso de restauración. Nadie quiere escuchar que le hablen de que posiblemente vas a recaer, te estás restaurando, pero posiblemente vas a recaer. No nos gusta escuchar esas cosas, pero esa es la realidad, esa es nuestra realidad humana, eso es de lo que tenemos al frente de nosotros, eso es un camino que podemos caminar o no. Entonces, ¿por qué esta herramienta es tan poderosa? Y te invito a que puedas ver esta clase, que puedas leer este capítulo, porque es una herramienta maravillosa, porque es como, para Jaime, para mí, esto era como un mapa frente a nosotros que nos mostraba un camino y que nos podía servir, nos sirvió de alerta, de poder, como que se enciende una alarma, ¿verdad? O se levanta una banderita roja a tiempo. Entonces quiero que tengas eso en tu mente, en tu corazón. Esta es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención y para mandar mensajes de alarmas y de alertas a tiempo, para que nosotros podamos como recapacitar y retomar el camino de la restauración. Estamos hablando de una persona que quiere restaurarse, que ha empezado un proceso de restauración, que quiere vivir un estilo de vida llamado restauración. En este capítulo mi esposo lo escribió y describe perfectamente cómo es una vida en restauración, de qué se trata vivir en restauración, que esa es la meta, ¿verdad? Vamos a pensar que la vida en restauración es esa meta a la que todos queremos llegar, hacia donde todos estamos caminando. Algunos estamos unos pasos más atrás, otros unos pasos más adelante, pero todos aquellos que hemos dicho sí a la restauración estamos en un camino y queremos vivir aquí, en este lugar que se llama una vida en restauración. Una vida en restauración no es una vida perfecta, no es una vida libre de pecado, libre de errores, libre... No, es una vida en restauración, es una vida rendida a Dios. Es una vida donde la persona vive sin secretos, ha escogido vivir en la luz. Ha dicho sí a ese llamado de vivir en la luz, sin secretos, sin oscuridad en su vida. Es una persona que está libre de adicciones, no está activa en ninguna adicción.
No necesariamente libre de tentaciones, pero está libre de adicciones, no está practicando una adicción, no está activo en ninguna adicción. Está activo en la restauración, está activo en la confesión, está activo en la oración, está activo en el pedir perdón, en el perdonar a quienes lo han ofendido, está activo en el ser vulnerable, el estar constantemente rindiendo cuentas. Los demás saben. El que está aquí viviendo en restauración, el que ha escogido este estilo de vida llamado restauración, las personas a su alrededor saben dónde está. Saben qué está pasando dentro del corazón de esa persona, saben en qué está pensando. ¿Y por qué lo saben? Porque lo dice, porque está constantemente compartiendo, siendo honesto. Es una persona que es honesta con Dios, consigo misma y con los demás. Vivir en restauración es una vida donde le permitimos a Dios que nos sane, donde le permitimos a Dios que arranque todo aquello que se plantó en nuestro corazón, en nuestra mente, todas esas raíces que Él no plantó, todas esas mentiras que Él jamás plantó, y permitimos que su verdad se instale en nosotros. Permitimos que Él nos lave, nos limpie, nos llene de su verdad, nos llene de su amor. Es caminar en un camino con Dios, donde poco a poco, a través de un proceso, comenzamos como a descubrir quiénes somos, cómo Dios nos diseñó, cuál fue ese diseño original, porque muchas veces llegamos a estar tan heridos, tan dañados, tan enfermos, tan perdidos, que no sabemos ni quiénes somos, y está perdido, desdibujado por completo el diseño original que Dios hizo para nosotros, que Dios soñó para nosotros. Entonces la restauración es poder llegar a ser, que se restaura lo que está roto, ¿verdad? Entonces Dios toma nuestra vida rota y nos restaura, nos reconstruye, nos da la forma que Él soñó y sopla en nosotros esa vida, ¿verdad? Ese aliento de vida, y nos da un propósito. Eso es vivir en restauración, una vida en la luz. Entonces, hacia allá estamos caminando, y tal vez algunos me están escuchando y pueden pensar, bueno, ya yo estoy viviendo en restauración hace un tiempo, perfecto. Entonces, qué bueno es conocer esta herramienta de cuál es el camino a la recaída. ¿Por qué? Para no recaer, para que no nos pase, para poder tener esas alertas. Ojalá tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu líder, tu pastor conozcan cuáles son tus tendencias. ¿Cuál es ese camino que tú caminas que te lleva a recaer? ¿Verdad? Es muy común que una persona que ha luchado con una adicción puede llegar a estar en restauración, y si no se cuida, si no está aferrado a Dios y a las herramientas que Dios le ha entregado y a las armas de guerra que Dios le ha entregado, y abrazado a una comunidad que camine con Él, con ella. Dios nos entrega armas y herramientas, ¿verdad?, para sanarnos y para restaurarnos. Y si una persona recibe todo eso, se restaura, su vida, wow, comienza a resplandecer, es transformada, y de repente esa persona empieza a sentirse como muy confiada, como ya no necesito orar tanto, ya no, esto no lo voy a confesar porque no fue importante. Ya no voy a ir tanto a ese grupo de apoyo. Yo estoy bien, ya Dios me restauró. Esa confianza, eso es muestra de que la persona ya va en camino a la recaída. ¿Ves? Ese es un ejemplo de un síntoma de una persona que ya comenzó a dar pasos hacia atrás. Cuando ya comienza a estar demasiado confiada en sí misma y ya no confiando en Dios ni en las instrucciones que Dios le dio. Entonces, por eso es tan importante esta herramienta. Y en el estudio del camino a la recaída,
muestra unos pasos, como un mapa. Y en el libro lo diseñamos como si fuera un embudo, como cuando tú tiras una moneda en esos lugares que la moneda al principio va despacio, pero luego se va acelerando, ¿verdad? Así es el camino a la recaída. Al principio los primeros síntomas son como casi imperceptibles, pero luego ya son más notorios y luego más notorios y por la mitad todavía es fácil devolverse, pero ya cuando ya la persona está en las últimas etapas ya va cuesta abajo y es difícil detenerse y viene una recaída. ¿Qué es una recaída? ¿Qué es recaer? Vamos a definir qué es una recaída. Recaer es cuando volvemos a ese lugar donde juramos que nunca más queríamos volver. ¿Cómo se llama ese lugar para ti? ¿Cómo se ve ese lugar para ti? Tal vez hoy estás allí, en un hueco, en un lugar diciendo, quiero salir de aquí y nunca más quisiera volver a verme en esta situación. Tal vez tú estás allí, tal vez ya saliste y te invito a recordar hoy cómo se vio ese lugar. Qué importante es tenerlo presente, no para darnos latigazos, sino para mantener la gratitud de dónde Dios me sacó. Ese es el lugar donde nunca queremos volver. Pero si nos descuidamos, si nos alejamos de aquel que nos restauró y si despreciamos y desechamos las herramientas y las armas que nos dio para sanarnos y mantenernos, las herramientas y las armas que Dios nos da y las instrucciones que Dios nos da para restaurarnos son las mismas que tenemos que seguir utilizando por el resto de la vida para mantenernos aquí en restauración y nunca más volver a ese hueco de donde Él nos sacó. Entonces, en las primeras etapas, voy a mencionarlas rápidamente porque ustedes pueden leer el libro, van a ver la clase también. La primera etapa del camino a la recaída se llama olvidando las prioridades. Dios nos da instrucciones y en el camino de la restauración, lo primero que Dios hace es como vamos a reorganizar la vida. Ven, te olvidaste por completo de Dios, de la familia, de lo que es valioso, de lo que es eterno. Entonces viene la reorganización de las prioridades y Dios nos da instrucciones. ¿Cuál es la más importante? Él, la relación con Él, nuestra familia, nuestros compromisos con Dios, con la iglesia, con el programa de restauración, si estamos en un programa de restauración, pero principalmente Dios y nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Qué compromisos Dios nos llevó a tomar? Y nosotros dijimos sí. Un síntoma, el primer síntoma, es empezamos a descuidar esas prioridades. Empezamos a incumplir los compromisos. Te has comprometido a salir con tu esposo, a salir con tu esposa una noche a la semana, a tener un tiempo de calidad, ya después empiezas a decir que ya no hay tiempo. Te habías comprometido a invertir más tiempo con tus hijos, a escucharlos y después poco a poco ya son las mismas 24 horas, pero algo pasó aquí en tu corazón tal vez y ya las mismas 24 horas ya no. Las prioridades cambiaron, ya no te alcanza el tiempo para tu esposo, tu esposa, tus hijos, te habías comprometido a ir a un grupo de apoyo, ya no tienes tiempo para el grupo de apoyo, ya estás. Al principio ibas a todas las clases, a todos los grupos, estabas haciendo tus tareas todos los días, orando todos los días, pero cuando ya saliste de la crisis, tal vez cometiste el error que muchos cometen, que al salir de la crisis se sienten demasiado confiados, demasiado bien, y ese es un error catastrófico. Todas las personas que hemos entrevistado por todos estos casi 20 años, la pregunta antes cuando la persona recae y luego vuelve a buscar ayuda y se les pregunta, ¿qué pasó?
¿Cuál fue el primer error que cometiste? ¿Cuál fue por dónde comenzó esto? Y casi la mayoría de las personas responde, dejé de orar. Ese fue el primer compromiso que empezaron a romper con Dios. Y de ahí para abajo, uno tras otro, ¿verdad? Porque es que un primer error que nos toleramos y lo excusamos y hasta lo espiritualizamos. Luego viene otro y luego viene otro y lo lleva a ese lugar donde juramos nunca querer volver. Después de olvidar prioridades, viene la ansiedad. La persona empieza a estar ansiosa, la persona empieza a aumentar la velocidad de la vida, empieza un exceso de velocidad, empieza a ya no tener tiempo para nada, no tener tiempo para descansar, ya no está orando, ya no está rindiendo cuentas a nadie, ya empezó a guardar secretos, ya empezó a decir mentiras. O sea, poco a poco empieza a volver a ser la persona que destruyó su vida, que destruyó su familia, esa persona a quien Dios un día rescató, pero poco a poco, es que si nos alejamos de la fuente, ya no hay nada que hacer. Básicamente podríamos resumir el camino de la recaída así. O sea, si yo me alejo de la fuente, de aquel que me está sanando y de las instrucciones que Él me da para seguir viviendo en restauración, para seguir sanando mi vida, sanando mi familia, si yo me olvido de Él y de las instrucciones que Él me ha dado, yo no creo que es un misterio, ¿verdad? Poco a poco empieza ese camino hacia ese hueco, hacia ese fondo, hacia ese lugar donde juramos nunca más volver. Entonces, en la etapa última, después del exceso de velocidad, la persona pasa a estar irritable, y esa es una estrategia de toda persona que está en camino ya cuesta abajo a la recaída, es irritable, nadie le puede decir nada, siempre está bravo, siempre está brava, siempre está de mal genio, reacciona por todo, ¿verdad? Entonces, de esa manera arma como una pared a su alrededor para que nadie se le acerque, para que nadie lo moleste, para que nadie lo confronte o la confronte, para que nadie le pida cuentas. Entonces la persona, una de las cosas que ocurre es que empieza a evitar, ya cuando estás por aquí, por el lado, por este camino irritable, que ya llega a estar exhausto, ya la persona aquí está evitando todo contacto con la gente que le pide cuentas. Jaime siempre se reía y contaba porque él lo hizo. O sea, cuando él estuvo en sus tinieblas, en su adicción, él evitaba todas las personas que le representaran la luz, le representaran Dios, le representaran que le iban a confrontar o a pedirle cuentas. Entonces él contaba que hasta le cambiaba el ringtone al teléfono a toda la gente de la iglesia, a toda la gente que lo quería ayudar. Eso fue en Barranquilla cuando Jaime estuvo en sus tinieblas, ¿verdad? Ese tiempo de su adulterio. Entonces él estuvo de aquel lado y luego estuvo del otro lado, ¿verdad? Porque Dios le regaló a él, a mí, a nuestra familia ser restaurados. Y cuando él estuvo acá de este otro lado de la luz, por 20 años junto a mí, en un camino maravilloso, viviendo en restauración y ayudando a otros, colaborando con Dios en la restauración de otros. Entonces luego vivimos el otro lado, que era la gente evitándonos a nosotros. Entonces gente que había pedido ayuda, que se había comprometido, que estaba en el programa, pero que empezaron su proceso de recaída. Los primeros que quieren evitar eran a nosotros, a todo lo que era Canaán, Jaime y Lili. Entonces Jaime decía, mira, por allá va, estábamos en un centro comercial y las personas, o sea, vamos por este lado y cambian para el otro lado, ¿verdad? Evitando por completo el contacto con personas que te llaman a la luz. Eso es una bandera roja. Entonces, ya esa bandera es rojísima, o sea, ya la persona está en un acelere y en tinieblas y guardando secretos, evitando la luz. Ya va rumbo al hueco. Entonces, es bueno que puedas
estudiar este capítulo y armar tu propio mapa de cómo fue la última vez que tú recaíste. Es más, puedes hacer el mapa de 3 recaídas, porque seguramente si has recaído varias veces, que es muy común. ¿Qué pasó? Y vas a notar un patrón. Y ese patrón es importante que quede registrado. Jaime y yo lo hicimos y nos lo compartimos para ayudarnos, para poder decirnos el uno al otro, porque bueno, ese milagro lo hizo Dios en nuestra vida, que Jaime y yo llegamos a ser, no solamente fuimos restaurados como matrimonio, sino que nos convertimos en compañeros de restauración, compañeros de camino, y nos ayudábamos. Entonces, cuando yo lo veía a él con ciertos síntomas, o él a mí, entonces simplemente sin juicio ni nada y habiéndonos dado permiso mutuamente, eso es importante. Amor, vas por aquí, o sea, en el mapa que hicimos, vas por aquí. Entonces, qué bueno tener a alguien que me ame tanto, que me hable verdad. Entonces, busca personas que te amen tanto, que te hablen verdad. En los grupos de apoyo se encuentran personas así. Busca personas que te amen tanto, que te hablen verdad. Entonces, yo amé a Jaime tanto que le hablaba verdad y él me amó a mí tanto que me hablaba verdad. Entonces, amor, vas por aquí, te veo con este síntoma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Y armar el propio mapa, porque qué bueno es que Dios pueda usar a alguien para alertarnos a tiempo. No cuando ya estamos a punto, ya entrando al hueco, porque ahí es difícil regresarse. Pero en los primeros síntomas, descuidando las prioridades. Eso es el primer síntoma. Entonces poder alertar a esa persona que amo o permitir que alguien me alerte y poder retomar el camino, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y retomar el camino. Así de grande es la misericordia de Dios. Siempre nos está listo para perdonarnos, para abrazarnos y para darnos las fuerzas para continuar. Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan con tu familia. Decídete por la restauración, decídete por la transformación genuina, real, la que solo puede hacer Dios, la que no puede hacer la medicina, ni la psiquiatría, ni la psicología, ni ningún otro ser humano, la que puede hacer Dios, porque Dios es eterno y todo lo que Dios hace es eterno. Y si tú permites que Dios te restaure, tu restauración va a ser eterna. Y Él tiene las herramientas, Él tiene el poder y Él tiene las personas. Él tiene todo lo que tú necesitas para rodearte, para ayudarte, para restaurarte y para mantenerte en restauración. Va a tomar de tu parte muchísimo, sí. Lo imposible lo va a hacer Dios y lo posible lo vas a hacer tú. ¿Cuál es tu parte? Creer, rendirte, obedecer. Todos los días, un día a la vez, un momento a la vez. Permite que Dios te restaure. Permite que Dios haga de ti un canal de restauración para tu casa, para tu familia, que pueda ser luz en tu casa y que te puedas mantener siendo luz. Que ya dejes de estar prendido y apagado, prendido y apagado. En restauración, en el hueco. No, 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 no. El plan de Dios, y Dios tiene todo el poder, si tú se lo permites y haces tu parte, de mantenerte en restauración, desde ahora y por el resto de tus días en esta tierra. Dios todo lo puede. Te mando un abrazo y 1000 bendiciones.